En este anime veremos muerte, muerte y más muerte, así que métele el opening. Hace varios siglos la raza humana estuvo a punto de ser destruida por los titanes, seres de gran tamaño que devoran humanos simplemente porque quieren. A pesar de todo, un grupo de humanos construyeron murallas de unos 50 metros de alto. Gracias a eso la humanidad pudo sobrevivir mucho tiempo, ya que los titanes no podían ni traspasarla ni romperla. Tras cientos de años de paz en el interior de las murallas, en el año 845, Eren, su hermana adoptiva Mikasa y Armin, el mejor amigo de ambos, fueron testigos de la aparición repentina del titán colosal, un titán de 60 metros que rompe parte de la muralla, por lo que los titanes pequeños que nunca pudieron entrar empiezan a asesinar a la población. A pesar de los intentos de Eren y Mikasa por salvar a su madre, esta es devorada frente a ellos. Algo que marca de por vida a nuestro joven protagonista, pues jura exterminar a cada uno de los titanes. Para entrar un poco en contexto, los muros están divididos en tres capas: María, que es el muro exterior, Rose, que está en el medio, y Sina, que está en el centro. En este último vive la gente adinerada, ya que los que viven más lejos del centro son los pobres. También cabe resaltar que el ejército tiene organizaciones, del que el más importante es el Escuadrón de Exploración, ya que son los que van fuera de las murallas. Con esto explicado, continuemos. Tras la caída de la muralla María, los tres jóvenes se alojan en los territorios de la muralla Rose. Un año después, el gobierno lanza la operación de reconquista de la muralla, que fue destruida en el inicio. Muchos civiles fueron forzados a participar en una misión para lo que no estaban preparados, siendo el objetivo real de la operación eliminar a una parte de la población, dada la reducción de los recursos y el espacio. Durante ese tiempo, los tres amigos trabajaron en los campos de cultivo hasta unirse a la tropa de reclutas. Acá nos enteramos de que los titanes se regeneran en cuestión de minutos, pero su punto débil es la nuca, por lo que tendrán que usar un par de cuchillas, además del equipo tridimensional que les permite prácticamente volar. Después de 3 años de entrenamiento, forman parte del ejército. Es en ese tiempo cuando conocen a Reinar, Bertolt, Sasha, Connie, Jing, Marco, Krista y Ymir. Su primera misión consistió en vigilar desde lo alto la muralla Rose junto a varios de sus compañeros, cuando de pronto el titán colosal hace su reaparición para destruir el muro de nuevo, por lo que los titanes vuelven a invadir. ¡Bueno, que empiece la pelea! Solo él puede destruir la muralla. ¡Te tengo! ¡Muere! ¡Lo esquivó! El titán colosal desapareció. Durante la operación, el grupo de Eren es atacado por un titán que devora la mayor parte de sus compañeros y que deja al prota sin pierna. Ante un Armin paralizado por el miedo y que está a punto de ser asesinado, Eren lo salva siendo comido por un titán. Dentro del estómago ve como muchos cuerpos de sus antiguos compañeros empiezan a disolverse. Lleno de rabia y viendo el final que le espera, sorpresivamente se transforma en un titán, emergiendo desde el interior y salvando a Armin de ser comido por otros titanes. Transformado, empieza a asesinar a todos los titanes que encuentra a su alrededor hasta que cae por el cansancio, siendo rescatado por Mikasa al verlo salir de la nuca del titán. Cuando recupera la conciencia, se da cuenta de que está rodeado por muchos soldados que pretenden matarlo tras presenciar su transformación. Cuando le preguntan de qué lado está, intenta explicar que está del lado de la humanidad, pero al ver la situación actual, uno de los capitanes ordena disparar el cañón.
En ese momento y de forma totalmente inconsciente, Eren activa su transformación para proteger a sus amigos. Armin convence a todos de que el prota puede ser de utilidad contra los titanes, por lo que el comandante llamado Pixis le ordena que tape el hueco en la muralla, mientras él tratará de que no lo ejecuten. Eren, convertido en titán, logra tapar con una gran roca. En eso algunos titanes se acercan rápidamente, mientras los demás intentan sacar al prota. Todo parece perdido, pero aparece el capitán de las tropas de reconocimiento, Levi, quien acaba con los titanes. ¡Cielos, qué macizo! Después de 3 días llevan al prota ante los tribunales, donde se decide que las tropas de reconocimiento se harán cargo de Eren temporalmente, dependiendo de los resultados de la siguiente expedición. A esta nueva expedición se unen Mikasa, Armin, Jin, Connie, Sasha, Reiner y Bertolt, Krista e Ymir, mientras que ojito con esto, Annie se queda en la policía militar. En esta nueva misión aparece por primera vez la titán hembra, quien empieza a matar a todos. Sin ninguna otra opción, Eren se transforma. Bueno, que empiece la pelea. Eren inevitablemente pierde el duelo. La titán está por llevarse al prota, pero llega Levi rescatándolo. Dadas las pérdidas monetarias y humanas por el fracaso de la misión, las tropas de reconocimiento van a ser juzgadas. Sin embargo, descubren que quien se quedó, o sea Annie, es la titán hembra. Intentan capturarla en la ciudad, pero se transforma tratando de escapar de las murallas. Para su mala suerte, está a punto de ser atrapada, pero cristaliza su forma humana y en eso, un trozo de la muralla se desprende, dejando a la vista un titán colosal dentro. ¿Qué? Y fin de la primera temporada, métele los créditos. Al parecer, el titán en la muralla permanece inactivo por la falta de luz, por lo que ordenan taparlo. Es aquí cuando hace su aparición el pastor Nick, miembro de una secta religiosa que guarda un profundo conocimiento acerca de las murallas y su origen, pero se niega a compartir la verdad. Y con esto empieza la temporada 2, métele el opening. Por otro lado, varios titanes aparecen dentro de la muralla Rose, por lo que creen que debe de haber algún agujero. Se envían órdenes de evacuar los pueblos cercanos, misión que afecta a la tropa de reclutas en la que se encuentra Reiner, Bertolt, Ymir, Connie, Sasha y Krista, ya que un grupo de titanes se acerca a ellos. Uno de los soldados empieza a matar a los titanes tratando de comprar tiempo, pero hace su gran aparición el titán bestia, que lo agarra como cualquier cosa y deja que los demás titanes lo despedacen. Los reclutas pasan por la casa de Connie, donde encuentran un extraño titán cuyas extremidades no están desarrolladas. Nadie entiende cómo es que ha podido llegar hasta allí. El joven queda sorprendido por el parecido del titán con su madre e incluso tiene la sensación de que éste le habla. Finalmente llegan hasta un castillo donde terminan rodeados de titanes. Al mismo tiempo, las dos cuadrillas que examinaban la muralla se encuentran y reportan que no existe ni un solo agujero, por lo que no hay una explicación sobre cómo aparecieron los titanes en el interior del muro. De regreso con los del castillo, al parecer los titanes están dirigidos por el titán bestia. Esto obliga a Ymir a revelar su forma titán, pero no es suficiente ya que están al borde de la muerte. Pero en el último momento son salvados por las tropas de reconocimiento, logrando que todos lleguen a la muralla. Allí se decide que van a juzgar a Ymir ya que es un titán, pero Reiner y Bertolt revelan su verdadera identidad. Son el titán acorazado y el titán colosal. ¡Es hora del duelo! ¡Son unos malditos traidores!
Finalmente logran llevarse al prota, donde le explican que lo llevarán a su ciudad natal. Acá también se revela que el titán bestia generó titanes dentro de la muralla y es por eso que los militares nunca encontraron algún hueco en la muralla. Y eso no es todo, ya que Ymir en el pasado se comió a uno del grupo y es por eso que pudo volver a ser humana tras años vagando fuera de las murallas como un titán. En eso se dan cuenta de que el grupo de exploración está llegando junto a varios titanes. El comandante logra rescatar al prota, pero pierde su brazo en el proceso. Acá el prota, consumido por la ira, desata un nuevo poder con el que puede controlar a los titanes. En el otro lado, Ymir se despide de Krista, pidiéndole que viva su vida como historia y no con su falsa identidad, marchándose junto a los otros titanes. Y finalmente vemos quién está detrás del titán bestia. Todavía no. Métele los créditos. Ahora se forma un nuevo escuadrón en el que deberán proteger a Eren e Historia. Al mismo tiempo se enteran de que el pastor Nick ha sido asesinado y es quien tenía la clave de la presencia de titanes dentro de la muralla, deduciendo que hay enemigos dentro de los muros. Y con esto empieza la temporada 3, métele el opening. En un intento frustrado de secuestrar al prota e Historia, capturan a los secuestradores que seguían órdenes de la policía militar, donde se revela que el rey actual es un impostor y que la familia Reis es la verdadera familia real, por lo que Historia es la verdadera heredera al trono. Pero la aparición del despiadado Kenny y sus hombres complica el asunto. Sabían exactamente cuáles eran nuestros planes. Tras una espectacular persecución por las calles, logran hacerse con Eren e Historia. Ahora vemos que el prota está en manos de Rod Reis, el verdadero rey y padre biológico de Historia. Paralelamente, Erwin junto a Pixis planean dar un golpe de estado al revelar las verdaderas intenciones de los monarcas. También nos enteramos de que Kenny es un miembro de la policía militar. Este se hizo infame dentro de los muros por haber asesinado a decenas de personas en el pasado, llegando a ser considerado por muchos como una leyenda urbana. Un día le pregunta a su abuelo moribundo por qué antiguamente el clan de su familia era fiel y leal al rey, y en la actualidad es odiado y perseguido. El anciano le responde que no eran odiados, sino más bien temidos porque no podían ser controlados. Ojito con esto. Le explica que la mayoría de la población compartía una línea de sangre, mientras que la minoría eran los asiáticos y su familia, quienes resultaban ser un obstáculo para lo que quería el rey, que era eliminar todos los recuerdos de la humanidad antes de la era de las murallas para establecer la paz absoluta con la ayuda del poder de los titanes. Resulta que la familia real tenía el poder de los titanes. De esta manera pudieron limpiar los recuerdos de la mayoría y para completar su plan debían silenciar a los clanes restantes. Pero estos no estaban de acuerdo y le dieron la espalda a la monarquía. En otras palabras, la familia de Kenny es inmune a la manipulación de memoria del titán fundador. De regreso con Eren e Historia son transportados en un ataúd hasta la capilla de los Reis. El prota tiene la sensación de que ya había estado en este lugar antes, por lo que Rod le explica que esto es producto de sus recuerdos. Cuando tocan a Eren, en la memoria del prota se revela que su padre también poseía el poder de los titanes y se comió a la hermana de Historia para tener el poder del titán fundador, asesinando a la mayoría de la familia Reis. Luego transformó a Eren en un titán, haciendo que su propio hijo se lo coma para que el prota obtenga el poder del titán fundador. Y te estarás preguntando por qué es tan importante este poder. Resulta que el titán fundador puede crear, controlar y modificar la memoria de los titanes. Ante esta gran revelación le explican a Historia
Historia que deberá inyectarse el suero para comerse a Eren y recuperar el poder que nunca les debió ser arrebatado. Si bien inicialmente Historia está dispuesta a seguir las órdenes de su padre, cambia de opinión ya que no quiere devorar a alguien a quien considera su amigo. Es entonces que su padre decide tomarse el suero para ser él quien se coma al prota. En ese momento aparece Levi con todo su escuadrón. Todos ven cómo el padre de Historia se convierte en un titán de tamaño descomunal, destruyendo todo. En ese momento el prota ve un frasco en un maletín, se lo toma obteniendo el poder de endurecerse y proteger a sus amigos. Pero el titán de tamaño descomunal se dirige a las murallas. Es entonces donde Historia termina asesinando a su propio padre, y por esta acción es reconocida, proclamándose como la única y verdadera reina. Algunas horas después, Levi encuentra a Kenny recostado en un árbol, siendo el único miembro de su escuadrón que ha sobrevivido tras el derrumbe de la cueva. Antes de morir, saca un estuche con un suero que convierte a los humanos en titanes y se lo entrega. Esto más adelante será de mucha utilidad. 2 meses después del ascenso a Historia al trono, las tropas de reconocimiento inician la misión para recuperar la muralla María y descubrir la verdad sobre el mundo que ya se oculta en el antiguo hogar del prota. Sin embargo, los soldados ignoran por completo que Reinhard y Bertolt, acompañados por el misterioso usuario del titán bestia, les han preparado una emboscada. El grupo llega al muro María, donde van a tapar los 2 agujeros. El primero lo tapan sin complicaciones gracias a Eren, que ya domina el poder de endurecer su cuerpo. Pero en el segundo agujero aparece Reinhard transformándose en titán. Al final consiguen abatir al titán acorazado gracias a una nueva arma. Por otro lado, el titán bestia aparece acompañado de varios titanes. Con ayuda de otro titán que se mueve a 4 patas, bloquea las rutas de escape del ejército al separar a los soldados de los caballos. Tras escuchar el rugido de auxilio del titán acorazado, el titán bestia toma un barril en el que se encuentra Bertolt en su interior y lo arroja dentro de las murallas, transformándose en el titán colosal y generando una gran explosión que destruye todo a su alrededor. Sin ninguna otra opción, Erwin ejecuta un plan suicida en el que él con todo su pelotón mueren a manos del titán bestia, pero al menos sirvió para que Levi aparezca de sorpresa. ¿Hazme tan rápido? ¡Qué genial! ¡Qué genial! Sin embargo, cuando Levi cree que por fin lo ha capturado, aparece el misterioso titán llevándoselo. Mientras tanto, descubren que si desgastan al titán colosal lo podrán vencer, por lo que Armin se sacrifica, logrando que Eren aniquile al titán colosal. Paralelamente, el titán acorazado también es derrotado. El usuario del titán bestia aparece en el lugar. Este parece conocer a su padre, pues dice que no se parece a él y le ruega que le crea, ya que ambos son víctimas de su padre. Antes de marcharse le promete que un día volverá para rescatarlo. De regreso con Reinhard aparece el titán cuadrúpedo llevándose a Reinhard. De regreso con el prota nota que su amigo aún respira, por lo que le pide a Levi el suero para salvar su vida, pero en ese momento un soldado llega cargando en su espalda al capitán, a quien escogerá para que viva. Al necesitar un líder decide inyectar al Capi para que se coma al titán colosal y obtenga su poder, pero cuando está por hacerlo, este lo aparta inconscientemente al estar recordando en sus últimos momentos su infancia. Este gesto hace que Levi cambie de decisión, haciendo que Armin obtenga el poder del titán y resurja como el nuevo titán colosal. Después, el pequeño grupo llega a las ruinas de la vieja casa del prota y una vez allí entran al sótano. Aquí descubren todo sobre el misterioso pasado de Grisha, el padre del prota, y el verdadero origen de los titanes. Resulta que su padre nació
Marley y cuando era niño él y su hermana escaparon para explorar un dirigible, pero fueron atrapados. Ante esto, su hermana fue brutalmente asesinada por las autoridades. El padre de Grisha luego relata la historia de Ymir, Fritz, el primer titán, y los 9 titanes posteriores que establecieron el imperio eldiano. Sin embargo, Marley obtuvo el control de 7 de los 9 titanes, lo que llevó al titán fundador a huir a la isla Paradise, construyendo las 3 grandes murallas que vimos durante todo el anime. Grisha luego se une a una rebelión donde conoce a Dina Fritz, una descendiente de la familia real, y tiene un hijo llamado Seke, quien sería el hermano del prota, y además luego nos enteramos de que él es realmente el titán bestia. A pesar de sus esfuerzos por criarlo como un héroe para su causa, finalmente su propio hijo lo traiciona, haciendo que conviertan a su esposa en un titán sin conciencia. Ahora es el turno de Grisha, pero aparece el búho, un informante dentro de la rebelión, y revela que él también puede transformarse en titán a voluntad. Su verdadero nombre es Eren Kruger, y le explica a Grisha que él posee uno de los poderes de los 9 titanes y que quiere que él tome su lugar como titán y que se infiltre en las murallas para robar el poder del titán fundador, ya que, ojito con esto, el que herede el poder de los 9 titanes muere 13 años después, y es por eso que Grisha le pasó el poder a su hijo Eren, ya que se le acababa el tiempo. Y también revela que los 9 titanes están todos vinculados de alguna manera al titán fundador Ymir. De regreso con el prota se da cuenta de que podría usar el poder del titán fundador al tocar a alguien de sangre real, pero elige guardarse esa información para sí mismo. Con todo el pasado descubierto, se toma la decisión de revelar la verdad a la gente, ya que el primer rey, o sea el que tenía al titán fundador, hizo creer que no existía vida detrás de las murallas. Después de un año, el interior de la muralla María es seguro para vivir nuevamente. Las tropas de reconocimiento salen de las murallas y finalmente llegan al mar. El prota menciona que a pesar de que él siempre creyó que al otro lado del mar encontrarían la libertad, lo que hay realmente son enemigos, y se pregunta si al acabar con todos por fin podrán ser libres. Métele los créditos. Ahora nos llevan al otro lado del conflicto, donde vemos a la fuerza de Marley luchando contra otra nación por una fortaleza estratégica. Entre sus filas hay varios niños eldianos, cada uno compitiendo por ser el próximo sucesor de las poderosas formas de titán que manejan Reiner y el resto de los guerreros. Esta es la única forma en la que pueden ser reconocidos, de lo contrario el resto de la sociedad los vería como monstruos. Y con esto empieza la temporada final, parte 1 y parte 2, métele el opening. Entre las fuerzas marleyanas con poderes de titán se encuentran Seke, Reiner, el titán carguero Pieck y Galliard, el nuevo portador del titán mandíbula que antes poseía Ymir, y recordemos que tener estas habilidades acorta su vida a solo 13 años, por lo que es imperativo que se entregue a una nueva generación, donde serán de importancia Gabi y Falco. Este último se hace amigo de un soldado herido en Liberio, una ciudad de Marley, a quien ayuda a encontrarse con Reiner. Para su horror, este soldado resulta ser Eren, quien lanza su ataque contra la gente de Marley. El plan de Eren para atacar el corazón de Marley ahora está en plena ejecución mientras arrasa Liberio, cobrando vidas a cada paso. Lo desafía Lara Tibur, una noble de Eldiana que reside en Marley y es la portadora del versátil titán martillo de guerra. Aunque al principio parece que Eren ha empezado una pelea que no será capaz de terminar, pronto llega la legión de reconocimiento para voltear las cosas, forzados a unirse a su plan de ataque por una carta que hizo que Falcon enviara. Incluso el mismo titán bestia Seke parece haberse aliado con su hermano Eren, pero eso no impide que Levi exprese su rencor dándole una paliza. Una vez que Eren se ha tragado con éxito al titán martillo de guerra, los eldianos huyen en una aeronave, sin saber que Gabi y Falco se habían infiltrado, matando a uno de los personajes más queridos. Sasha. Ahora tenemos la oportunidad de descubrir lo que sucedió entre la temporada anterior, que es la 3, y esta, presentándonos a Yelena y su compañero. Estos son simpatizantes de Eldia, están aliados con Seke y han demostrado ser cruciales en el avance de la tecnología limitada en la isla Paradise. De vuelta en el presente, la gente de Eldia se entera de que Eren ha sido hecho prisionero por sus actos en Liberio.
por lo que comienza una revuelta con aquellos leales a sus principios, liderándolo y comenzando la toma del poder para el movimiento jaegerista. Mikasa y los demás ahora comienzan a lidiar con la realidad de que su viejo amigo puede haberse convertido en la mayor amenaza del planeta. La horrenda verdad detrás de los planes de Seke se hace evidente cuando se descubre que ha estado envenenando a los residentes de Eldia con un líquido de su propia médula espinal. Resulta que cualquiera que haya consumido el vino especial de Marley que él les regaló se transformará en un titán al escuchar su grito. Esto incluye a los oficiales de alto rango como Pixies. De regreso con Seke, él está en manos de Levi, por lo que da comienzo a su complot en un esfuerzo por escapar, volviendo a sus tropas infectadas contra él. Habiendo derrotado a los militares, los jaegeristas establecieron una base de operaciones en la Muralla María, sin sospechar el ataque sorpresa que les espera. Reiner, Pieck y Galliard lideran un ataque aéreo marleyano para enfrentarse a Eren, lo que obliga a la legión a elegir un bando y unirse a la batalla. Seke finalmente se reúne con Eren, estallando en un grito para convertir en titanes a los eldianos contaminados. Falco también se convierte en titán, ya que él sin querer lo había bebido, pero logra comerse al titán mandíbula, regresando a ser humano. Cuando los hermanos están a punto de hacer contacto, el prota es decapitado por Gabi, poniendo fin al plan, pero Seke logra tocar su cabeza, consiguiendo activar el poder de titán fundador, llevándolos a un reino extraño habitado por el primer titán, la fundadora Ymir, donde todos los eldianos están conectados entre sí a través del primer titán. Seke intenta convencer a Eren de que su padre Grisha le había estado lavando el cerebro y revisan los recuerdos de su padre. Sin embargo, descubren que Grisha le había permitido a Eren encontrar su propio camino en la vida, y Eren le dice que está equivocado acerca de que son iguales. En un recuerdo revela que Grisha estaba hablando con el futuro yo de Eren cuando se ofreció a mostrarle los secretos de su sótano. Luego son testigos de la confrontación con la familia Reis, donde revela la capacidad del Attack on Titan para ver los recuerdos de los futuros herederos. Cuando Frida se niega a ayudar, Grisha no se atreve a matar, pero Eren lo incita a matar a la familia Reis. Después del evento, Grisha expresa su pesar por Seke por no ser un mejor padre para él y le ruega que detenga al prota. En otras palabras, el prota manipuló a su propio padre para adquirir al titán fundador. En otro flashback se revela que Ymir fue el primer titán y los gobernantes de Eldia la trataron como una esclava. El plan de Seke era erradicar a toda su raza, ya que está convencido de que el mundo sería un lugar mejor sin los titanes. En cambio, Eren quiere erradicar a todo el mundo, por lo que la fundadora se pone de su lado, despertando los titanes durmientes de los muros de la isla Paradise, comenzando a retumbar. Los titanes de 60 metros convocados desde el centro de los muros comienzan su marcha, avanzando hacia el mundo exterior y aplastando todo a su paso. Ahora que comprenden el verdadero horror detrás de las ambiciones del prota, los miembros de la legión se movilizan para evitar su genocidio masivo. En medio de todo esto se revela que Annie ha despertado. Si recordamos, ella en la primera temporada cristalizó su forma humana, por lo que todo este tiempo estuvo casi dormida, ya que está al tanto de toda la situación. Tanto los eldianos como los marleyanos dejan a un lado sus diferencias para poner fin al retumbar. Acá también vemos a Levi, quien no estaba muerto, simplemente está muy gravemente herido. Con los dos bandos unidos se produce una batalla entre la legión y los jaegeristas, y una vez fueron sus aliados. El grupo consigue hacerse con un barco en el que llevan un hidroavión al que llevan a una ciudad avanzada en la tecnología para que lo puedan reparar y así acercarse a Eren, que aún desconocen su ubicación. Finalmente vemos a la alianza global que no logra detener a los titanes colosales que cruzan el mar, y vemos a Eren que declara su intención de destruir al mundo. Fin.